jóvenes, los que están en Chile, y también a ustedes que están en Haití. Vamos a ver ahora la segunda parte de Apocalipsis 13, que se refiere al falso profeta. Oremos. Señor, tú sabes todas las cosas. Eres tú, Señor, el Dios que todo lo ve. Y en este tiempo nos ponemos, Señor, con humildad en tu presencia, confiados en tu gracia, en tu misericordia, en tu salvación. Te bendecimos. Señor Jesucristo, te damos gracias por tu palabra, por tu ejemplo, por tu vida y por tu salvación. Y pedimos al Espíritu Santo que nos guíe en este tiempo, que guíe a cada uno de estos estudiantes de la palabra para conocer la voluntad de Dios y aplicar la palabra en sus vidas. Todo esto lo ponemos en el nombre de Jesús, en tu presencia. Amén. Leemos Apocalipsis 13, 11. Después vi otra bestia que subía de la tierra. Tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. Ejerce toda la autoridad de la primera bestia en presencia de ella, y hace que la tierra y sus habitantes adoren a la primera bestia, cuya herida mortal fue sanada. A partir del versículo 11 aparece en escena, al inicio de la tribulación, este personaje llamado bestia que subía de la tierra. Aunque algunos asumen de que se puede estar refiriendo a la tierra de Israel y por ende a algún líder religioso israelita, pareciera no ser así, porque esta bestia que subía de la tierra, en el idioma original griego, significa de debajo de la tierra, de lo profundo de la tierra, haciendo alusión al abismo, desde donde sale algún poderoso emisario de Satanás que empodera a esta bestia, este falso profeta, para hacer su obra de gran engaño para la humanidad que ya está empezando a sufrir las consecuencias de los juicios de la ira de Dios y que busca respuestas en alguna religión. Este falso profeta va a ser la máxima expresión del espíritu de anticristo que guíe a una persona. Es la culminación histórica de todos los falsos profetas y falsos maestros que han luchado contra Jesucristo, el Dios verdadero de la Biblia, con engaño, mentiras, violencias,
falsedades a través de los siglos y que han ido proliferando y aumentando en estos últimos tiempos. Y esto en cumplimiento a las advertencias proféticas verdaderas de la palabra de Dios, tal como, por ejemplo, advirtió Jesús en Mateo 24:11. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. O en Mateo 24:24. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de manera que engañarán, si es posible aún, a los escogidos. Lo mismo que aparece en Marcos 13:22. Este falso profeta, que Apocalipsis llama la bestia, inspirada y empoderada por Satanás, a través de algún poderoso emisario de las tinieblas, va a ser el más poderoso y hábil líder religioso de todos los tiempos, con el ejercicio de la más importante influencia en el ámbito espiritual de esa humanidad que resiste a Dios. Y va a actuar en alianza y sujeción al anticristo, el líder político, militar, económico y social que rige el gobierno mundial bajo el dominio y poder de Satanás. En el versículo 13 del capítulo 13 dice: también hace grandes señales, de tal manera que incluso hace descender fuego del cielo a la tierra delante de los hombres. Engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia que fue herida de espada y revivió. El falso profeta va a guiar al mundo a la forma final de religión mundial. Una expresión que unifica a todas las religiones en la culminación del ecumenismo, siendo empoderado por Satanás como nunca antes haya ocurrido, para engañar a una humanidad ansiosa de respuestas frente a la destrucción que se evidencia con los juicios que comienzan en la gran tribulación. La alianza de los poderes políticos, militares y religiosos es algo que se ha dado ampliamente en la historia de la humanidad. Incluso en la Biblia aparecen los ejemplos de Balac y Balaam, de Ahab y su mujer Jezabel con los sacerdotes de Baal. Y en tiempos más, en los siglos más recientes, está el ejemplo de Isabel la Católica y su confesor segoviano. O bien podemos pensar en Hitler y sus asesores satánicos. Este falso profeta es quien lleva a la humanidad a la forma final de religión, como aparece en Apocalipsis 17, 1 al 9, y en los versículos 15 al 17, como Babilonia la Grande. El falso profeta
es el personaje que va a convencer a la humanidad perdida a seguir y adorar al anticristo. Esa forma de religión mundial, la culminación del ecumenismo, como aparece en Apocalipsis 17 también como la gran ramera espiritual, va a coexistir con el sistema del gobierno mundial del anticristo en todos los primeros 3 años y medio de su gobierno, hasta que ese otro personaje, el anticristo, realice la abominación de desolación al final de los primeros 42 meses de su gobierno mundial, en el templo de Jerusalén, que ha sido construido, y cuando se declara el anticristo a sí mismo Dios y exige ser adorado, tal como está escrito en Mateo 24:15, que a su vez cita al profeta Daniel 9:27, 11:31 y 12:11. La abominación desoladora. En ese momento, el anticristo termina con esa forma de religión mundial del falso profeta e instituye la adoración única a él y por tanto a Satanás, quien ya lo posee. El falso profeta dirige entonces la adoración al anticristo y, que la Biblia advierte, llevará a la condenación eterna, como aparece en Apocalipsis 14, versículos 9 y 11. En todo este tiempo de tribulación, por otra parte, habrá millones de personas que se convierten a Jesucristo con la prédica de los 144.000 judíos y el testimonio de los 2 testigos de Apocalipsis 11, como aparecen resistiendo a toda falsedad del falso profeta y la persecución y misericordia del anticristo, como aparece en Apocalipsis 14, 12, 13 y en el capítulo de Apocalipsis 15, versículo 2. Apocalipsis 13 describe de una manera bien gráfica la personalidad del falso profeta. En Apocalipsis 13, 11 dice: tenía 2 cuernos semejantes a los de un cordero, pero hablaba como un dragón. De alguna manera, su persona se conduce como un pseudo cordero, engañoso, sutil, y puede que sea muy suave en algunos momentos, con un poder inspirado por Satanás para mentir y engañar a las multitudes, con tal poder de convicción que llevará a millones a adorar al anticristo. Cuando habla,
lo hace como un dragón y de alguna manera despliega una asombrosa habilidad para unir las religiones bajo una sola entidad, la gran ramera espiritual, la gran Babilonia de Apocalipsis 17. Va a hacer grandes señales, como aparece aquí en Apocalipsis 13. Incluso tiene participación de una falsa resurrección del anticristo, después del atentado sobre su vida, en el cual fue herido en la cabeza, en un brazo y un ojo. Parece que perdió un ojo. El falso profeta será la culminación del engaño, siendo la epítome del mentiroso que usa doctrinas de demonios para convencer. Bajo el empoderamiento de Satanás, va a construir una religión ecuménica mundial en los primeros 3 años y medio del gobierno mundial del anticristo. Mientras este último afianza y expande su poder político, militar, económico y social. Para toda esa humanidad que ha resistido a Jesucristo, que ha resistido al Espíritu Santo y que se ha complacido en la injusticia, le espera gran condenación, pues no creyeron al amor de la verdad de la palabra de Dios. Y leo lo que les va a ocurrir a esas multitudes en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, y leo del versículo 7 al 12. Ya está en acción el misterio de la iniquidad, y eso lo vemos. El misterio de la iniquidad, la palabra en el griego es anarquía. Anarquía. Solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel impío, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. El advenimiento de este impío que sobra de Satanás irá acompañado de hechos poderosos, señales y falsos milagros, y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto, Dios les envía un poder engañoso para que crean en la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Ese es el tiempo de retribución de Dios a lo que ha hecho toda esa multitud. Y termino leyendo Apocalipsis 13, versículos 14 y 15. Y dice lo siguiente: engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que le hagan una imagen a la bestia, que fue herida de espada y revivió. Esto dice el versículo 15. Se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablara
e hiciera matar a todo el que no la adorara. Y leo hasta el final. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiera una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiera comprar ni vender, sino el que tuviera la marca, o el nombre de la bestia, o el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666. Me voy a concentrar en el versículo 15. Versículo 14, pero especialmente el versículo 15. En el griego original se hace referencia no a un ídolo, a una imagen así al que la gente se postra, no, sino que hace referencia a un sistema del cual aparecen 4 palabras específicas que muchas veces no están tan presentes o evidentes en las traducciones modernas, y que son estas 4 palabras: espíritu, imagen, hablará y adorará. La palabra para espíritu, que aparece en el versículo 15, la palabra griega significa alma racional con voluntad. En la cultura del siglo XXI, con los avances tecnológicos, perfectamente podría entenderse como algo de inteligencia artificial. La palabra imagen en el griego significa una cosa que tiene forma o sustancia. Una cosa, un aparato que conecta gente al sistema. Eso sería en el siglo XXI la aplicación. Una cosa o aparato que conecta gente al sistema. La tercera palabra, hablará. Fíjense, en el griego existen 12 palabras distintas, diferentes, para designar específicas formas de comunicación oral. Y esta palabra, que en la concordancia Strong tiene el número 2980, la palabra griega es laleo. Y esta palabra, laleo, denota una forma de comunicación en la que aquel que comunica y aquel que escucha no la pueden entender. Aplicación para el siglo XXI, los tiempos que vivimos. Perfectamente aplicaría a un lenguaje computacional con data encriptada. Y la cuarta palabra que aparece en el versículo 15, adorará. En el griego, la palabra que se usa significa sometimiento voluntario y completo a algo. En este contexto, al sistema. Entonces, Apocalipsis 13:15. Estoy citando aquí al editor
de la traducción del Nuevo Testamento que se llama The Pure Word, la palabra pura. El doctor erudito Brent Miller, que parafraseando Apocalipsis 13:15, sostiene que el significado en el griego debiera leerse así para nuestra época. Y fue dada a él la inteligencia y función de una cosa, imagen o aparato, que conecta a un sistema financiero en un lenguaje ininteligible al usuario y que producirá a los que no tengan consentimiento voluntario total al sistema financiero el que sean muertos. Podemos ver cuán a las puertas estamos con el avance tecnológico para que el sentido de lo que escribió el apóstol Pablo hace casi 2000 años lo podamos aplicar en esta época a cabalidad. Llegamos hasta aquí. En la próxima clase tomamos Apocalipsis 14. Estudien las escrituras que he citado. Que el Señor les bendiga. Nos vemos la próxima clase. Amén. Amén.